¿Alguna vez te has sentido completamente perdido en la vida? No solo perdido en una calle, sino perdido en tu propia existencia. Pablo Fernández llamó a una puerta por casualidad en una tarde lluviosa de Santander. Y lo que pasó cuando esa puerta se abrió te hará creer que Dios realmente tiene un plan para cada uno de nosotros. Esta es la historia más conmovedora que he contado jamás en este canal, y si te vas antes del final, te perderás la prueba más increíble que he visto de que no existen las casualidades en la vida. Quédate conmigo, porque en los próximos 25 minutos descubrirás por qué aquel GPS estropeado fue el mayor milagro en la vida de un hombre. Pablo Fernández tenía 34 años y vivía solo en Castellón de la Plana. Para quien lo mirara desde fuera, tenía una vida estable. ¿Sabes cuándo usamos esa palabra cuando no conseguimos decir feliz? Era exactamente eso. Contable senior desde hacía 5 años. La misma mesa, la misma ventana con vistas a una pared de ladrillos. Todas las mañanas, el mismo ritual. Café solo, amargo como su alma. Un nudo en la corbata demasiado apretado, como si se estuviera ahorcando lentamente con su propia rutina. Se miraba al espejo todas las mañanas y susurraba, un día más, solo que pase. Sus ojos no parecían tristes, parecían ausentes, como si el alma se hubiera ido de vacaciones y se hubiera olvidado de volver. Piso de 2 habitaciones que se comía la mitad de su sueldo. La segunda habitación, completamente vacía. Solo una caja llena de polvo con fotos antiguas que nunca abría. Fotos de los padres adoptivos que murieron cuando él tenía 25 años. Desde entonces, la soledad no era solo la ausencia de personas. Era una presencia constante, un peso en el aire, un tercer inquilino invisible que nunca pagaba el alquiler. Pablo ahorraba cada céntimo para un gran viaje de verano que, curiosamente, nunca llegaba. Siempre surgía algo, una tubería que reventaba, problemas con el coche, una emergencia que mantenía su vida exactamente donde estaba, en modo de espera. Pero había algo que Pablo no le contaba a nadie. Desde niño tenía sueños extraños. Siempre la misma mujer, cabello canoso, ojos castaños profundos, una voz que nunca conseguía recordar al despertar, pero que le dejaba con una nostalgia inexplicable de algo que nunca había tenido. De pequeño, Pablo bombardeaba a sus padres con preguntas. ¿Dónde están mis abuelos? ¿Por qué no tenemos fotos de familia? ¿Por qué nunca habláis del pasado? Las respuestas siempre eran evasivas. No tenemos a nadie más, hijo mío. Solo estamos nosotros 3. Creció con la sensación de que faltaba algo, como un puzzle con piezas perdidas. Sus relaciones nunca duraban mucho. Las mujeres se daban cuenta de que él siempre estaba buscando algo, alguien, sin saber siquiera qué. Estabilidad. Era el mantra que se repetía a sí mismo, una mentira cómoda para disfrazar la verdad aterradora. No estaba viviendo, solo existía, un tren pasando por la vida, pero su estación parecía haber sido demolida hacía mucho tiempo. Pablo sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos, pero no sabía cómo cerrar la mano. No lo sabía. Pero el universo estaba a punto de darle un martillo para romper el reloj de su vida monótona. Jueves 15 de marzo, la fecha que dividiría la vida de Pablo en antes y después. Un viaje de trabajo a Santander, una reunión que podría haber sido un email, como Pablo predijo con cinismo cansado. Conduciendo por las carreteras de España, Pablo hablaba solo en el coche. 10 minutos de reunión, 4 horas de carretera. Esta es mi vida. Movimientos sin propósito, obligaciones sin sentido. Pero algo era diferente aquel día. Sintió una inquietud extraña, como si el aire estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. En el fondo del pecho
una ansiedad que no podía explicar. La reunión fue exactamente lo que esperaba, 10 minutos de charla que se podría haber resuelto por teléfono. Irritado, Pablo tecleó la dirección del hotel en el GPS, ansioso por el silencio de la habitación y el zumbido de la televisión. Cualquier cosa para callar el ruido de sus propios pensamientos. Pero el destino tenía otros planes. La voz robótica del GPS empezó a fallar. En 200 metros, gire a la recalculando, señal de GPS perdida. En el corazón del barrio antiguo de Santander, donde las calles empedradas son laberintos diseñados hace siglos, la tecnología moderna se rindió al tiempo. Pablo estaba perdido, completamente perdido. Las calles eran idénticas. Edificios de piedra que habían visto pasar siglos, balcones de hierro forjado contando historias silenciosas, y ahora la lluvia fuerte distorsionando el mundo de fuera como lágrimas en una pintura de acuarela. «Maldita tecnología», refunfuñó, golpeando el volante. La frustración empezó a transformarse en ansiedad. Estaba atrapado, solo, en un laberinto de piedras antiguas, mientras la lluvia convertía las calles en pequeños ríos. Respiró hondo, intentando controlar la irritación que crecía en su pecho. La única solución era la más antigua de todas, pedir ayuda a un desconocido. Pero algo dentro de él se resistía. Pablo siempre había resuelto todo solo. Pedir ayuda parecía una derrota. Salió del coche, la lluvia empapando su traje en segundos. El frío atravesaba la tela como pequeñas agujas. Primera casa, tocó el timbre, nadie. Segunda casa, un silencio sepulcral que hacía eco a su propia soledad. Pablo estaba a punto de rendirse, volver al coche y esperar que escampara, cuando sus ojos se posaron en la tercera puerta. No era una puerta común. Era de madera verde desgastada, en un edificio que parecía tener más de 100 años. Tenía dignidad, historia grabada en cada grieta. Por un momento, Pablo dudó. Algo dentro de él susurraba que si tocaba aquel timbre, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero el frío y la lluvia lo impulsaron. Respiró hondo, el aire helado llenando sus pulmones, y tocó el timbre. La puerta se abrió y el mundo de Pablo Fernández dejó de girar. En el umbral había una mujer de unos 60 y pocos años, cabello canoso recogido en un moño suelto, con mechones rebeldes escapándose y enmarcando un rostro marcado por líneas de preocupación y tiempo. Vestido sencillo, delantal sobre los hombros, pero fueron los ojos los que paralizaron a Pablo. Ojos castaños profundos, los mismos ojos de sus sueños. Pablo abrió la boca para hablar, para pedir disculpas y ayuda. «Perdone que la moleste, señora. Me llamo Pablo. Estoy perdido y mi GPS...» Pero nunca terminó la frase. La mujer lo interrumpió, no con palabras, sino con una reacción que desafiaba toda lógica. Una bocanada de aire escapó de sus labios. La mano voló para cubrirse la boca, y los ojos, un segundo antes solo cansados, se llenaron de una emoción devastadora. Las lágrimas brotaron al instante, trazando caminos por las arrugas. Con la voz en un susurro tembloroso, cargado con el peso de años de dolor incomprensible, dijo: «¿Pablo?» Pablo se congeló. Había dicho su nombre, pero no como pregunta, como reconocimiento, como si estuviera viendo un fantasma que había esperado durante décadas. ¿Cómo sabe usted mi nombre?», preguntó Pablo, con la voz saliendo más aguda de lo que pretendía. La mujer, temblando, no respondió inmediatamente. Solo lo miraba fijamente, el rostro una mezcla de shock, incredulidad y una esperanza tan frágil que parecía poder romperse con una palabra equivocada. «Me llamo Pilar», dijo finalmente. «Entra. Por favor, entra. Necesito enseñarte una cosa».
La mente racional de Pablo gritaba alarmas. «Vete, esto es raro, es peligroso». Pero había algo en la mirada de aquella mujer. Un dolor, una súplica, una conexión inexplicable que lo paralizó. Contra todo su instinto de autoprotección, dio un paso hacia adentro. La casa era un museo de recuerdos. Las paredes cubiertas de fotografías contaban una historia que Pablo aún no comprendía. Pilar lo guió, casi flotando, hasta el salón. Sus manos temblaban tanto que tuvo que sujetárselas para señalar. «Esa foto», susurró, «la del centro». Pablo miró, y el suelo desapareció bajo sus pies. En la fotografía, un niño de unos 7 u 8 años sonreía a la cámara, faltándole un diente de delante. El niño tenía los mismos ojos castaños, el mismo pelo rebelde, la misma sonrisa torcida que Pablo veía en el espejo todas las mañanas. No era alguien parecido, no era casualidad, era él. Imposible, pero era él. ¿Quién es este niño?», preguntó Pablo, con la voz saliendo como un susurro ronco. Pilar miró de la foto a su cara, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Es mi hijo, Óscar. Desapareció hace 29 años». Hizo una pausa que duró una eternidad. «¿Y tú? Dios mío, eres idéntico a él». «No puede ser». Pablo negó con la cabeza violentamente. «Esto es imposible. Mis padres murieron cuando era joven. Nunca tuve hermanos. Soy hijo único». Pero Pilar ya se movía con propósito febril, yendo hasta un armario de madera oscura. Sacó una caja de zapatos vieja, cubierta por una espesa capa de polvo de la espera. «Quizás», dijo con la voz temblando, «quizás lo que tus padres te contaron no sea toda la verdad sobre tu familia». Pilar puso la caja sobre la mesa de centro con cuidado reverente, como quien maneja una reliquia sagrada. Dentro había toda una vida en pequeños fragmentos: zapatitos de bebé de lana azul, un chupete amarillento por el tiempo y documentos. Con manos temblorosas sacó una partida de nacimiento y se la entregó a Pablo. «Lee». Pablo cogió el documento. Las letras parecían bailar delante de él. Nombre: Óscar Martínez Ruiz. Lugar de nacimiento: Santander. Y entonces la fecha que hizo que el mundo se parara: 15 de marzo de 1990. Su fecha de nacimiento, exacta. El aire se evaporó de sus pulmones. «Esto no puede ser real». Pilar continuó, con la voz quebrándose en cada palabra. «Tu padre biológico nos dejó cuando eras un bebé. Yo tenía solo 19 años, sin familia, sin dinero, sin manera de criar a un niño. Con el corazón roto en 1000 pedazos, te entregué en adopción cuando tenías 2 años». Pablo se acordó de sus padres adoptivos, siempre evasivos cuando preguntaba por la familia. «No tenemos a nadie más», decían. «Solo estamos nosotros 3. Eran una buena familia», continuó Pilar. «Me prometieron que podría mantener el contacto, verte crecer, pero se mudaron sin avisar, desaparecieron. He pasado los últimos 29 años de mi vida buscándote, Óscar». 29 años. Pablo calculó rápidamente. Tenía 34 años. Desde los 5 años, esta mujer había estado buscándolo. Casi 3 décadas de búsqueda. «Sé que esto es un shock terrible». Pilar se acercó, buscando sus ojos. «Pero hay una manera de saber la verdad, sin ninguna sombra de duda. Una prueba de ADN». Ahí estaba la encrucijada. Aceptar significaba potencialmente demoler los cimientos de toda su identidad. Negarse significaba vivir para siempre atormentado por la duda más devastadora de su vida. Mientras esperaban los resultados del ADN, Pilar le contó su historia. Era una narrativa de fe inquebrantable y esperanza que desafiaba la lógica. «Todos los días, durante 29 años, me despertaba y hacía la misma oración: Dios, ayúdame a encontrar a mi hijo hoy». Trabajé como limpiadora, niñera, dependienta,
Ahorré cada céntimo que pude para contratar detectives privados. Pablo la escuchaba, fascinado y perturbado. Mantuve tu habitación exactamente como estaba. Todos los años, en tu cumpleaños, compraba un regalo y lo envolvía. Del tercero a los 34 años, 32 regalos esperándote. Lo llevó a la habitación. Pablo casi se cae. Era un santuario de amor maternal. Regalos apilados cuidadosamente, cada uno con una etiqueta. Para Oscar 3 años, para Oscar 10 años, para Oscar 21 años. ¿Cómo sabías que me gustarían estas cosas?, preguntó Pablo, tocando un camión de bomberos rojo. Un corazón de madre sabe, dijo simplemente. Soñaba contigo, te veía crecer, sabía que serías amable, inteligente, que te gustarían los coches y los libros. Pablo abrió el regalo de los 34 años, una Biblia con una dedicatoria. Para mi hijo Oscar, que sé que volverá a casa cuando Dios quiera. No busqué sola, continuó Pilar, llevando a Pablo hacia la cocina donde las fotografías cubrían una pared entera. Toda la iglesia te buscó conmigo. En las fotografías, Pablo vio decenas de personas sosteniendo su retrato de niño en plazas, calles, estaciones de tren. Voluntarios que dedicaron fines de semana enteros a la búsqueda de un niño al que ni siquiera conocían. Este es el Padre Miguel, señaló a un anciano sonriente. Hizo oraciones especiales por ti todos los domingos durante 29 años. Esta es doña Carmen, mi vecina. Siempre decía, Pilar, vas a encontrar a ese niño. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Pablo estaba demasiado emocionado para hablar. Decenas de personas, completos desconocidos, rezando por él, buscándolo, creyendo que existía en algún lugar. Toda la comunidad me apoyó. Cuando quería rendirme, y sí, hubo momentos. Ellos me recordaban que estabas ahí fuera, esperando para volver a casa. Los 3 días de espera fueron una tortura existencial. Pablo no volvió a Castellón. Se quedó en un hotel en Santander, viviendo en una niebla de confusión y ansiedad. Apenas comía, apenas dormía. Por primera vez en años, rezó. Dios, susurró en la habitación oscura del hotel, no sé si creo en ti, pero si existes, ayúdame a entender lo que está pasando. Muéstrame el camino. Al tercer día, a las 14:30, sonó su teléfono. Era Pilar. Pablo, su voz era diferente, más controlada, pero cargada de una tensión eléctrica. Los resultados han llegado. Acaban de llegar. El corazón de Pablo se disparó como un motor descontrolado. Yo voy para allá. Condujo por las calles de Santander como un autómata. Las mismas calles donde se había perdido 3 días antes. Ahora parecían familiares, como si siempre hubieran estado ahí, esperándolo. Pilar abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. En sus manos, temblando incontrolablemente, un sobre blanco. El destino en papel membretado. En el salón, el silencio era ensordecedor. Pablo podía oír su propio corazón latiendo. Pilar rasgó el sobre con cuidado excesivo, como si dentro hubiera un tesoro frágil. Desplegó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas. El tiempo se detuvo. Y entonces las lágrimas silenciosas de Pilar comenzaron a caer sobre el papel, manchando los resultados. Levantó los ojos hacia Pablo. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que él vio en ella, brotó en su rostro como el sol después de la tormenta. Con la voz quebrada por la emoción más pura que él había presenciado jamás, leyó: probabilidad de maternidad, 97%. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de él. Eres mi hijo, eres mi Oscar. El mundo de Pablo explotó y se reconstruyó en un solo segundo deslumbrante.
34 años de dudas, de sensación de no pertenecer, de soledad inexplicable, todo fue arrasado por una única ola poderosa de verdad. Era hijo de alguien, tenía una madre que pasó casi 3 décadas buscándolo. No era una casualidad, era amado, buscado, encontrado. Pablo se desplomó, sollozando un llanto que parecía venir del centro de la tierra. Todos los años de vacío, todas las noches preguntándose por qué se sentía incompleto, todas las lágrimas que derramó después de que murieron los padres adoptivos, todo tenía sentido ahora. Pilar se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. Y entonces, por primera vez en 32 años, abrazó a su hijo. Lo sabía, le susurró al oído, la voz embargada. En mi corazón de madre, siempre supe que te encontraría. Se quedaron así largos minutos, llorando juntos, recuperando 3 décadas perdidas en un solo abrazo. Pero la revelación más emocionante aún estaba por llegar. Pilar cogió el teléfono con manos aún temblorosas. Cristina, soy yo. Tienes que venir a casa. Ahora. Está aquí. He encontrado a nuestro Óscar. Desde el otro lado de la línea, Pablo oyó un grito de alegría pura que resonó a través del teléfono. 1 hora después, sonó el timbre. Una mujer un poco más joven que Pablo entró corriendo. Sus ojos, los mismos ojos castaños profundos de Pilar, se encontraron con los de Pablo. Era Cristina, su hermana. Sin una sola palabra corrió y lo abrazó con una fuerza que casi lo tiró al suelo. Siempre lo supe, le susurró al oído, la voz embargada de emoción. Siempre sentí que faltaba alguien. Cristina creció oyendo hablar de ti, explicó Pilar, todas ahora sentadas en el sofá. Cristina sujetando firmemente la mano de Pablo, como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Todos mis novios lo encontraban extraño. Se rió Cristina entre lágrimas. Siempre hablaba de mi hermano mayor, que algún día volvería a casa. Ellos decían, pero puede estar muerto. Y yo respondía, no, está vivo, lo siento aquí. Se golpeó el pecho sobre el corazón. Pablo estaba dividido entre la risa y el llanto. Siempre sentí que faltaba algo, en las fotos de familia, en las cenas, en las navidades. Siempre parecía que debería haber alguien más en la mesa. Porque debería, dijo Cristina. Tú deberías haber estado ahí. Pilar insistió en que Pablo abriera algunos de los regalos que había guardado. Cada envoltorio era una cápsula del tiempo, un retrato del amor maternal que nunca murió. El regalo de los 10 años, un conjunto de Lego. Siempre imaginé que te gustaría construir cosas, explicó. De los 16 años, un libro de aventuras. Para alimentar tus sueños. De los 21 años, una cartera de cuero. Para cuando fueras a trabajar. De los 30 años, una foto de la familia que podrían haber sido, con un espacio vacío donde Pablo debería estar. Nunca perdí la esperanza, dijo Pilar, observando a Pablo manejar cada regalo con reverencia. Todas las noches miraba a las estrellas y decía, Óscar, donde quiera que estés, sepas que tu madre te ama y nunca va a dejar de buscarte. La noticia del reencuentro se extendió por la comunidad como fuego. En 2 horas, la pequeña casa de Pilar estaba llena de vecinos, amigos de la iglesia, personas que habían participado en la búsqueda. El padre Miguel llegó con lágrimas en los ojos. Óscar, dijo, he rezado por ti durante 29 años. Dios escucha las oraciones de las madres. Doña Carmen, la vecina, trajo la cena favorita que Pilar siempre decía que era de su hijo perdido. Pollo asado con patatas. Siempre cocinaba esto en sus cumpleaños, le susurró a Pablo. Pilar decía que cuando volvieras sería lo primero que comerías. Toda la comunidad estaba de fiesta. Personas que Pablo nunca había visto lloraban de alegría.
Extraños lo abrazaban como familia perdida hacía mucho tiempo. No te imaginas, dijo el padre Miguel, cuántas oraciones se hicieron por ti, cuántas velas se encendieron, cuántas lágrimas se derramaron, toda una comunidad te esperaba. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Hay más familia, dijo Pilar tímidamente. Tus abuelos paternos siguen vivos y tienes primos, muchos primos. En los días siguientes, Pablo fue presentado a toda una familia que nunca supo que existía. Abuelo José, 78 años, que había guardado fotos de Pablo bebé durante décadas. Abuela María, que tejió jerseys para un nieto que no vio crecer. 12 primos que crecieron oyendo leyendas sobre el primo perdido. Tíos que siempre dejaban un lugar vacío en las reuniones familiares. Nunca te olvidamos, dijo la tía Isabel, hermana de Pilar. En toda fiesta familiar, alguien contaba la historia del Óscar perdido. Los niños crecieron creyendo que algún día aparecerías. Pablo estaba abrumado. En una semana había pasado de ser un hombre sin familia a alguien con un árbol genealógico complejo y amoroso. 6 meses después, la vida de Pablo era irreconocible. Aún mantenía su trabajo en Castellón, pero ahora viajaba a Santander todos los fines de semana. Su piso, antes vacío y frío, estaba lleno de fotos de la familia. La segunda habitación ya no estaba vacía. Ahora era un despacho donde planificaba sus visitas y estudiaba la genealogía familiar. Pero el cambio más profundo fue espiritual. Nunca había creído mucho en Dios, confesó Pablo al padre Miguel durante una de sus visitas. Después de que murieron mis padres adoptivos, como que me rendí con la idea de que alguien allá arriba se preocupara por mí. ¿Y ahora?, preguntó el sacerdote. Ahora sé que cada paso de mi vida, cada momento de dolor, cada sensación de estar perdido, todo formaba parte de un plan mayor, incluso ese GPS estropeado. Pablo había comenzado a frecuentar la iglesia, no por obligación, sino por gratitud. Necesito dar las gracias, dijo. Necesito agradecer todas las oraciones que me trajeron a casa. Un domingo especial, el padre Miguel invitó a Pablo a compartir su historia con la congregación. Pablo, que siempre fue reservado, aceptó nerviosamente. Buena gente, comenzó, la voz temblorosa. Vosotros me buscasteis durante 29 años, rezasteis por un hombre al que ni conocíais, creísteis que existía cuando yo mismo dudaba de mi propia existencia. La iglesia estaba en silencio absoluto. Pensaba que estaba perdido aquella tarde lluviosa, pero no estaba perdido, estaba siendo guiado. Dios no rompió mi GPS, me dirigió exactamente a donde necesitaba estar. Aplausos y lágrimas llenaron la iglesia. ¿Cuántos de vosotros os sentís perdidos en la vida? ¿Cuántos sentís que estáis en el camino equivocado? Pablo miró a la congregación. Estoy aquí para decir que quizás no estéis perdidos. Quizás estéis siendo conducidos a casa. Tras el testimonio, las personas se acercaron a Pablo compartiendo sus propias historias de casualidades que cambiaron vidas, parejas que se conocieron en situaciones imposibles, trabajos encontrados por error que se convirtieron en vocaciones. No existen casualidades, dijo una señora mayor. Solo existen milagros esperando a ser reconocidos. Hoy, 2 años después de aquel día lluvioso, Pablo reflexiona sobre su viaje. La palabra perdido ha adquirido un significado completamente nuevo para mí, dice. Pensaba que estar perdido era algo malo. Ahora entiendo que a veces necesitamos perdernos para ser encontrados. Ahora trabaja como voluntario ayudando a familias a reencontrarse. Su historia inspiró la creación de un grupo de apoyo para personas adoptadas que buscan a sus familias biológicas.
Cada persona a la que ayudo a encontrar a su familia es como encontrar un trozo de mí mismo otra vez, explica. Pilar, ahora con 65 años, dice que su pelo se ha vuelto más blanco, pero su corazón está más joven. Pasé 29 años viviendo por la esperanza. Ahora vivo por la gratitud. Cristina se casó el año pasado. Pablo, por supuesto, fue quien la llevó hasta el altar. Siempre soñé que mi hermano estaría en mi boda, dijo. Algunos sueños solo tardan más en hacerse realidad. La historia de Pablo nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de los caminos de la vida. ¿Cuántas veces interpretamos los desvíos como fracasos? ¿Cuántas veces vemos las puertas cerradas como rechazos, cuando en realidad pueden ser redirecciones hacia algo mejor? Pablo llamó a la puerta equivocada, pero era exactamente la puerta correcta. Su GPS no se rompió, funcionó perfectamente, guiándolo no hacia donde quería ir, sino hacia donde necesitaba estar. Si hubiera llegado al hotel aquel día, reflexiona Pablo, habría perdido la oportunidad de encontrar a mi familia. A veces, Dios necesita romper nuestros planes para arreglar nuestras vidas. Hoy, cuando Pablo se mira en el espejo, ya no ve a un hombre perdido, ve a un hijo que volvió a casa, ve a un hermano que completó una familia, ve un milagro viviente. La historia de Pablo nos enseña algo profundo. No existen casualidades en la vida. Cada desvío, cada puerta equivocada, cada momento en que nos sentimos perdidos, todo forma parte de un plan mayor que aún no conseguimos ver. Hoy quiero dejar un mensaje del corazón para ti, que me estás viendo. Si has llegado hasta aquí, hasta este exacto momento, no ha sido casualidad. Quizás estés pasando por un momento difícil, sintiéndote perdido, solo, sin rumbo. Quizás hayas llamado a algunas puertas equivocadas recientemente y te estés cuestionando si vale la pena seguir intentándolo. Quiero que sepas una cosa. Dios conoce tu dirección. Sabe exactamente dónde estás, incluso cuando tú no lo sabes. Y a veces, Él necesita romper nuestro GPS, sacarnos del camino que creemos correcto para llevarnos al lugar donde realmente necesitamos estar. La puerta correcta para ti puede estar disfrazada de puerta equivocada. La bendición de tu vida puede llegar exactamente en el momento en que te sientas más perdido. Pablo condujo 4 horas pensando que estaba perdiendo el tiempo, pero en realidad estaba siendo guiado hacia el mayor regalo de su vida. No te rindas en tus búsquedas. No te rindas con tus sueños y sobre todo, no te rindas creyendo que tienes un propósito, que eres amado, que alguien en algún lugar te está esperando. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido que necesitabas oír esto hoy, ayúdame a extender este mensaje de esperanza. Comparte este video con alguien que necesite creer en milagros. Deja un comentario contando cuál fue la puerta equivocada en tu vida que te llevó al lugar correcto. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita para no rendirse. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana traigo historias como esta, que nos recuerdan que la vida es mucho más de lo que conseguimos ver con nuestros propios ojos. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por formar parte de esta familia increíble que cree en el poder de las historias verdaderas. No tenéis ni idea de cómo cada like, cada comentario, cada compartir alegra mi corazón y me motiva a seguir trayendo estas historias para vosotros. Que Dios bendiga vuestra semana. Que Él os guíe por los caminos correctos, incluso cuando parezcan equivocados. Y recordad siempre, no estáis perdidos, estáis exactamente donde necesitáis estar. Un abrazo lleno de cariño y gratitud y hasta la próxima historia.